para las cuales fue diseñado. Para las situaciones transitorias, sin embargo, se dan puntualmente en ciertos momentos. Es importante clasificarlo de esta manera porque para las situaciones transitorias podemos calcular las deflexiones, que son muy importantes para ver la integridad de la estructura. Estas se producen durante la construcción o reparación, como dice acá, que podría ser, por ejemplo, el peso de los encofrados, por ejemplo, cuando se colocan los puntales para una segunda losa, las cargas que tiene que estar absorbiendo la losa inferior, etcétera. Luego tenemos las situaciones accidentales, corresponden al caso en que la estructura se encuentra sometida a condiciones excepcionales. Esto se refiere a casos de fenómenos naturales como pueden ser terremotos, que son situaciones accidentales, ¿no? Es importante tener en cuenta que estas situaciones, porque cada una de ellas debe ser considerada en el análisis de las cargas. Y también cuando trabajamos con coeficientes de seguridad, cada una de estas situaciones requiere de un determinado coeficiente. Porque para las cargas permanentes, por ejemplo, se usa un coeficiente distinto, generalmente menor que el coeficiente que se usa para las sobrecargas o las cargas vivas. Esto se debe al nivel de incertidumbre que tienen los diferentes tipos de acciones. Porque, por ejemplo, para las cargas permanentes, la magnitud de las cargas tiene valores más precisos que para las sobrecargas. Por lo tanto, las cargas permanentes mayoramos en una menor cantidad que las sobrecargas. Yo básicamente le voy a estar resumiendo así de una forma simplificada para que vayan entendiendo, porque acá se utilizan unos términos un poco complejos de entender. Por ejemplo, en este párrafo de acá, que nos dice que en los cálculos vamos a considerar combinaciones de las acciones hasta encontrar la hipótesis más desfavorable. Esto se refiere a que cuando hay varios tipos de acciones actuando, no todas van a actuar con el total de su magnitud, sino que va a haber uno determinante y las otras cargas o acciones de acompañamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de los valores con los que vamos a trabajar en los cálculos, ¿verdad? Bueno, acá la definición, cada acción puede adoptar según la combinación de que se trate un valor representativo diferente, que puede ser valor característico, bueno, denominado también valor poco frecuente, valor raro y valor poco probable. Valor de combinación, que es el que estamos diciendo recién, que sería el valor característico, pero con un coeficiente de minoración para las acciones de acompañamiento. Y la única que va a tener su valor total sería la acción determinante. Luego tenemos valor frecuente y valor cuasi permanente. Bueno, si esta parte no queda claro, ahora después en los ejercicios van a entender mejor esta parte de los valores y para la parte de la combinación de las cargas. Bueno, ahora pasamos a la clasificación de las acciones. Ya dijimos que eran las cargas permanentes, sobrecargas, etcétera, pero ahora con más detenimiento, ya que esto influye en los coeficientes de seguridad que vamos a aplicar a las acciones. Entonces tenemos clasificando por su naturaleza, por su variación en el tiempo y por su variación en el espacio. Entonces, por su naturaleza tenemos las directas e indirectas. Las directas serían, como dice lo acá, se aplican directamente sobre la estructura. Un ejemplo puede ser una pared de ladrillo que está sobre una viga. Esa es una carga directa para la viga. Y acá como cita el peso propio, cargas permanentes, sobrecargas de uso que actúan directamente sobre el elemento estructural.
Luego tenemos las indirectas, que son aquellas deformaciones o aceleraciones que pueden originar fuerza. Por ejemplo, la temperatura, que puede originar dilataciones en los elementos, asentamientos diferenciales, las acciones reológicas y las acciones sísmicas. En esta parte vamos a quedarnos con mayor detenimiento porque es por su variación en el tiempo. Se subdividen en tres. Bueno, las cargas permanentes vamos a denominarlo con una letra G mayúscula. Nos dice que actúan en todo momento y son constantes en su magnitud y posición. Bueno, acá tenemos los ejemplos, que el peso propio del elemento que sí o sí siempre actúa, los pisos, revestimientos, los rellenos, mampostería si es que tiene encima del elemento estructural, si hay un techo encima. Bueno. Luego tenemos las cargas permanentes, pero de valor no constante. Sería una letra G mayúscula con un asterisco, ¿no? Actúan en todo momento, pero en este caso su magnitud no es constante. Esto se puede deber a acciones reológicas, que es la producida por las deformaciones que experimentan los materiales en el transcurso del tiempo. Y también puede considerarse dentro de este tipo el pretensado. Bueno, luego tenemos las acciones variables, letra Q mayúscula, que serían las cargas variables. Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. Que pueden ser las personas, eh, la acción del viento y todas aquellas cargas cuya magnitud y posición no permanece constante en el tiempo. Entonces, como la incertidumbre en la magnitud y posición de las cargas es mayor que las cargas permanentes para las cargas variables, que sería este caso, se utiliza un mayor coeficiente de seguridad. Bueno, eso vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos por último, por su variación en el espacio. Esto básicamente, como dice acá, acciones fijas, se aplican siempre en la misma posición, que sería el peso propio, ¿verdad? Y las acciones libres, posición puede ser variable en la estructura. Fijo y libre. Es muy simple de entender. Bueno, así tenemos la clasificación que nos permite ver el tipo de carga y cómo pueden actuar en una estructura. Porque nosotros nunca trabajamos con el valor característico. Siempre suponemos que va a haber una carga mayor. Y para hacer eso usamos un coeficiente de seguridad, el cual depende del tipo de carga. Pero poniendo como ejemplo, si vamos a dimensionar una losa de un aula para 100 personas, suponemos un promedio de 80 kilogramos por persona. Entonces, 100 por 80, 8.000 kilogramos sería el total. Y eso dividido entre el área de la losa, tenemos las tensiones a las que va a estar sometida el elemento estructural. Pero ese sería el valor característico. Lo que nosotros hacemos es mayorar esa carga debido a que estamos trabajando en el estado límite último, que sería que si se sobrepasa esa carga de diseño, entonces el elemento estructural está en peligro de colapso. Luego, bueno, tenemos las sobrecargas o acciones variables. A ver, ¿qué nos dice? Actúan sobre la estructura, además de la carga permanente, las cargas variables, siendo improbable que todas ellas actúen simultáneamente con su valor característico, que es lo que mencioné recién. Cuando una carga variable actúa con su valor característico, a la acción determinante es razonable suponer que las demás actúen con valores menores que el característico, por lo que se considera un valor representativo, que es el producto del valor característico por un coeficiente chi, que depende
O sea, este coeficiente depende de la combinación específica de cargas en el momento en que se estudia. Bueno, y acá tenemos la tabla de las, o sea, de la sobrecarga dependiendo del uso del elemento. Por ejemplo, para las habitaciones, para dormitorios, aulas, en kilonewton por metro cuadrado tenemos acá. Bueno, para casos específicos nosotros tenemos que calcular las cargas a ser consideradas para el tipo de ambiente que tengamos. O sea, si es que no tenemos en las tablas, o sea, tabulado no tenemos, entonces nosotros vamos a tener que calcular el valor de la magnitud de la carga que va a estar soportando lo que estamos dimensionando. A ver. Bueno, el valor de cálculo de las acciones. ¿Qué nos dice acá? Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como el producto del valor representativo por un coeficiente de seguridad. Bueno, el valor de cálculo sería F sub D. Gamma, que tenemos acá, sería el coeficiente de seguridad. El coeficiente chi, que habíamos visto que dependía de la combinación específica de cargas. Y F sub K, que sería el valor característico o valor representativo, es lo mismo. Em, bueno, pero cuando trabajamos nosotros en losas, tenemos solamente como carga variable la sobrecarga de uso. No hay otras cargas normalmente, entonces el coeficiente chi vale 1 en esta fórmula. Este coeficiente vale 1, entonces simplificando la fórmula nos va a quedar F sub D es igual a gamma por F sub K. Y bueno, a ver, ¿qué nos dice acá? Bueno, esto es básicamente lo que ya o sea, había dicho anteriormente. Voy a repetir acá. Esta parte después ustedes van a leer. En, porque si iba ahora, o sea, va a confundir mucho y para leer después no. Esta parte es lo que es importante. La tabla del coeficiente de seguridad que usamos en esta fórmula acá, gamma ahora. Esto depende del nivel de control de ejecución. O sea que si le contratamos a un ingeniero, ¿verdad? Que siempre va a estar controlando la obra, entonces el nivel de ejecución, de control es intenso. Y bueno, dependiendo del tipo de acción, como había dicho que dependía, el coeficiente dependía del tipo de carga. Entonces, si es una carga permanente y un control intenso, tenemos que utilizar el coeficiente de seguridad 1,35. Y para las cargas variables vamos a usar 1,50. Bueno, a ver. Tenemos los valores de la resistencia de los materiales. La resistencia característica de los materiales. Como ya sabemos, bueno, la resistencia característica del hormigón FSK es aquella que representa un nivel de confianza del 95%, es decir, que, que existe una probabilidad del 0,95 de que se presenten valores individuales de resistencia más altos que FSK. Y bueno, esta es para la resistencia a compresión del hormigón, y para el acero tenemos representado FYK, representa un nivel de confianza del 95%, entendiendo como resistencia del acero no su tensión de rotura, sino la tensión correspondiente a su límite elástico de FY. Y así como hicimos con las cargas que mayoramos, en este caso lo que vamos a hacer con la resistencia de los materiales es minorar, utilizar un coeficiente de minoración. Como nos dice acá, resistencia de cálculo. El anterior era el valor de cálculo de las acciones y en este caso es resistencia de cálculo de los materiales. Bueno, en el caso del hormigón, para su resistencia de cálculo, se define como resistencia de cálculo del hormigón FCD. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, el cociente
entre su resistencia característica FCK y el coeficiente de minoración del hormigón gamma sub C. Y lo mismo va para la resistencia de cálculo del acero, pero en este caso FYD. No se tienen que confundir acá, FCD y el otro sería FYD. Esto se calcula el cociente entre su resistencia característica FYK, tenemos acá, ¿verdad? Y el coeficiente de minoración, pero en este caso del acero. ¿Y dónde sacamos estos coeficientes? Bueno, tenemos acá en la tabla. Para las situaciones del proyecto persistentes o transitorias, para el hormigón utilizamos un coeficiente de minoración de 1,5 y para el acero, digamos, a su vez se va a valer 1,15. Bueno, esto para que se entienda, si tenemos, por ejemplo, un hormigón de FCK de 25 megapascales, entonces para nosotros a la hora de calcular, lo que vamos a utilizar es la resistencia de cálculo del hormigón. Entonces, vamos a hacer el valor de FCK, que es 25, y eso dividimos entre el coeficiente, que sería en este caso 1,5, y ahí ya tenemos FCD. Bueno, a ver, y acá lo que nos dice es que, bueno, la norma española nos permite disminuir estos coeficientes si la obra se ejecuta con un nivel de control intenso. Bueno, esto es lo mismo que para el coeficiente de mayoración, que dependía también del nivel de control de ejecución, ¿verdad? Pero nosotros vamos a usar nivel de control intenso, que sería permanente, 1,35, variable 1,5, y para el coeficiente de minoración de los materiales, 1,15 y 1,5 y 1,15. Y básicamente eso es lo que me envió la profe para mostrarle hoy, muy breve. Bueno, no sé si tienen preguntas o algo por acá. A ver, porque no se acuerda hacer la clase. Solamente, o sea, 5 páginas en un PDF nomás. Yo no tengo consulta, profe. ¿No? ¿Ejercicio no te mandó? No, todavía no empezamos. todavía no Dale. toca hoy la parte de ejercicio. Pero, o sea, en los días de clase, por ejemplo, yo voy a subir a la mañana, si les parece, los ejercicios, y entonces ahí a la hora de la clase ya tienen preparada ahí, si es que tienen iPad o imprimen y eso. Sí, Dale, eso va a estar buenísimo, en serio. Genial. bueno, y eso es básicamente todo, ¿no? Vamos a terminar la clase acá entonces, si es que no tiene nadie ninguna consulta. Este documento vos no puedes enviar por el Classroom. Sí, voy a subir eso. Dale. Tuve un problema nomás para entrar en el Classroom, pero, o sea, los materiales de teoría y práctica voy a subir a la mañana, así ya le dan un repaso y para la tarde ya tienen más o menos una idea de qué es lo que van a estar dando. ¿Y contigo vamos a hacer todos los lunes? No, o sea, la profe me dijo nomás que, o sea, le voy a reemplazar así cuando ella no puede y así nomás. Me va a Ya. avisar y yo le envío siempre un enlace.